Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. La sirena de la ambulancia aún resonaba en la cabeza de Gabriel mientras aceleraba por la carretera estrecha, intentando llegar a casa antes de que el agotamiento lo dominara. Eran casi las 3 de la mañana. Su turno de 12 horas en el hospital había terminado, pero su cuerpo seguía tenso, como si nunca pudiera relajarse de verdad. Desde que obtuvo su diploma de medicina, un sueño pospuesto por años de trabajos pesados y noches de insomnio, apenas había tenido tiempo de acostumbrarse a la rutina agotadora. Conducía demasiado rápido, pero la carretera vacía y el deseo de acostarse en su propia cama parecían justificar cada kilómetro por hora por encima del límite. Fue entonces cuando, sin previo aviso, un seco estruendo destrozó la madrugada. El parabrisas se cubrió de ramas y hojas en un segundo, y Gabriel instintivamente pisó con fuerza el freno. El coche perdió el control, derrapando violentamente por la curva sinuosa. No hubo tiempo para ningún pensamiento, solo el grito que escapó de su garganta al sentir el vehículo despeñarse por un barranco, derribando árboles y aplastando la vegetación hasta detenerse. Finalmente, en un ángulo extraño, sofocado por el polvo, cuando abrió los ojos, el mundo parecía girar despacio, como si estuviera sumergido. La cabina estaba llena de cristales rotos, fragmentos de plástico y el polvo espeso que entraba por la puerta del conductor destrozada. El olor ácido de la gasolina empapaba el aire, una fuga grave que formaba un charco oscuro bajo el coche inclinado. Con esfuerzo, Gabriel se llevó la mano a la sien, sintiendo el calor pegajoso de la sangre mezclada con el sudor. El zumbido en los oídos ahogaba incluso el insistente pitido de la alarma del coche, y por un momento ni siquiera supo dónde estaba. Solo cuando vio el humo fino saliendo del motor y el olor a gasolina se volvió insoportable, comprendió. Necesitaba salir de allí. Inmediatamente empujó la puerta con el hombro, sintiendo que las articulaciones protestaban, y se arrastró hacia afuera, arañándose los brazos con las esquinas metálicas y las ramas rotas. Se tambaleó unos pasos, con las rodillas fallando bajo el peso de su propio cuerpo herido, hasta que las piernas finalmente cedieron. Gabriel cayó de lado, jadeando, sobre el suelo húmedo e irregular del barranco. En lo alto de la carretera, a pocos metros de donde la vegetación escondía los restos, un ruido distante despertó los sentidos de quien nadie esperaba. Un perro. El pastor alemán levantó las orejas, atento al estruendo amortiguado que había roto el silencio de la madrugada. Llevaba 3 noches escapando por la misma brecha en la cerca trasera, ignorando los gritos agotados de sus dueños que apenas podían contenerlo. Para ellos, aquel perro era una molestia constante, un torbellino de fuerza y energía difícil de controlar. En el vecindario ya tenía fama de huracán, decían algunos, por la forma en que derribaba cubos de basura, escalaba muros y desaparecía durante horas para luego regresar, siempre cubierto de tierra o con marcas de aventuras peligrosas. Pero aquella noche algo fue diferente. El seco ruido de la colisión despertó algo más que su curiosidad habitual. Provocó en él un instinto que ni siquiera comprendía. Sin dudarlo, el perro salió disparado por la carretera vacía, corriendo con la respiración rítmica, cortando los arbustos que bordeaban el asfalto. Su olfato, agudizado por la adrenalina, lo guió hasta el borde del barranco, donde las marcas profundas en el suelo denunciaban el camino del coche hasta el fondo de la cuesta. Oliendo el aire, el perro descendió cuidadosamente, deslizándose entre las hojas mojadas y las ramas rotas, hasta llegar
a una escena que pocos creerían real. Allí, entre los restos aplastados y la tierra removida, estaba Gabriel, inmóvil, tirado en el suelo, con la respiración débil y el rostro sucio de sangre y polvo. El pastor alemán se acercó lentamente, olfateando el cuerpo inerte, y soltó un ladrido seco como una alerta, pero no hubo respuesta. Luego, mordió ligeramente la manga rasgada de la camisa de Gabriel y tiró. Ningún movimiento. Por un instante, el perro se detuvo, con los ojos atentos como si calculara qué hacer. Entonces, decidido, agarró con firmeza el cuello de la camisa ensangrentada y comenzó a arrastrar metro a metro el pesado cuerpo de Gabriel lejos del coche destrozado. El perro avanzaba con esfuerzo, con las patas firmes sobre el terreno accidentado, esquivando ramas y piedras, mientras el médico semi-inconsciente era arrastrado lentamente por la ladera húmeda. Cada tirón parecía arrancarle a Gabriel un hilo de conciencia. Entre flashes inconexos de realidad, percibió que algo lo sacaba de allí, pero confundido, no lograba comprender lo que estaba sucediendo. Su primer impulso fue de miedo. ¿Quién lo estaba jalando? ¿Un asaltante? ¿Un animal salvaje? ¿O solo un delirio provocado por el shock y la pérdida de sangre? Pero no tenía fuerzas para reaccionar. Simplemente se dejó arrastrar, entregado a la voluntad de aquella presencia invisible que parecía determinada a llevarlo lejos de aquel sepulcro de hierro retorcido. Poco a poco, la conciencia de Gabriel oscilaba entre la letargia y el pánico. Sentía que el cuerpo era arrastrado, la piel arañada por las ramas, los músculos respondiendo con espasmos involuntarios, pero la mente seguía entumecida, incapaz de organizar los pensamientos. El ritmo de los tirones era constante, decidido y extrañamente no humano. Con el corazón acelerado, la mente fragmentada por imágenes de urgencias médicas y clases sobre traumas, comenzó a concebir lo peor. Estaría siendo arrastrado por un animal, un lobo hambriento, un depredador invisible, silencioso, que ahora lo llevaba a un final aún más brutal que el accidente. Intentó gritar, pero solo logró emitir un gemido ronco ahogado por la garganta seca y por el dolor punzante en las costillas. El miedo era paralizante, no solo por lo desconocido, sino por lo absurdo de la situación. Él, que tantas veces había socorrido a víctimas en estado crítico, ahora era solo un cuerpo siendo arrastrado en la oscuridad, indefenso. Los segundos se transformaban en minutos, interminables, mientras el perro, con una determinación feroz, continuaba su misión. El suelo irregular parecía un campo minado de raíces y piedras, haciendo de cada metro una victoria difícil. De repente, el olor a tierra húmeda dio paso a algo más denso y agresivo, humo y caucho quemado. Gabriel abrió los ojos con dificultad. El zumbido en los oídos se disipaba poco a poco y se dio cuenta de a dónde lo llevaban. Delante de él, entre los últimos arbustos, el asfalto surgía como una cuchilla, negra cortando el paisaje. Era una carretera ancha, fría, indiferente, por donde camiones y coches cruzaban a gran velocidad, ajenos a la frágil existencia que ahora se acercaba a ella a pocos metros de distancia. Cada vehículo que pasaba lanzaba ráfagas de viento y partículas de polvo, haciendo que el pelo del pastor alemán se erizara. Aún así, el perro no se detuvo. Mantenía los ojos fijos en el objetivo, como si supiera que ese era el único camino posible para salvar al hombre. Gabriel, por su parte, sentía que el terror crecía. Instintivamente intentó clavar los dedos en el suelo, frenar aquel arrastre insólito, pero las fuerzas simplemente no obedecían. El cuerpo quería huir, pero la mente estaba encadenada al miedo, al shock. La carretera estaba a menos de 20 metros. Con cada tirón, el ruido de los motores se volvía más ensordecedor, el olor a humo más sofocante.
Entre el instinto de supervivencia y la parálisis, Gabriel apenas se dio cuenta cuando el perro se detuvo de repente, soltando el cuello de su camisa. Con dificultad, levantó la cabeza y por primera vez encaró los ojos profundos del pastor alemán. Negros, atentos, vivos. El perro se sentó sobre sus patas traseras, jadeando, como si esperara una decisión. Gabriel respiró hondo, luchando contra el vértigo, y entonces, con un esfuerzo casi sobrehumano, Gabriel clavó los dedos en el denso pelaje del pastor alemán y, apoyándose en el cuerpo firme del animal, se impulsó hasta una posición de cuclillas. Cada músculo gritaba en protesta y el dolor en las costillas le hacía apretar los dientes, pero él lo sabía. No podía permanecer allí tan cerca de la muerte y tan lejos de cualquier socorro. El perro permaneció inmóvil, como si comprendiera el peso de aquella tentativa. Jadeando, Gabriel levantó uno de sus brazos y comenzó a agitarlo, moviéndolo en un gesto desesperado hacia los faros que rasgaban la noche en la carretera. La distancia aún era grande, quizás más de 10 metros, pero ahora tenía una oportunidad, tenue, frágil pero real. Mientras levantaba el brazo nuevamente, sintió que el cuerpo flaqueaba y las rodillas amenazaban con ceder. El pastor alemán entonces se inclinó hacia adelante como si su propio instinto dijera: «Apóyate». Gabriel hizo exactamente eso, afirmándose con el antebrazo sobre el ancho lomo del animal. Fue en ese momento cuando por primera vez pudo observarlo de verdad. Un pastor alemán joven, vigoroso, con el pelo negro marcado por manchas castañas, alrededor del cuello y el hocico. La respiración jadeante denunciaba el esfuerzo absurdo que acababa de hacer al arrastrar a un hombre adulto por casi 100 metros. Y Gabriel, entre el dolor y el asombro, se preguntó de dónde venía aquel animal y por qué, entre tantos lugares, estaba allí salvando su vida. Con la vista nublada, volvió a agitar el brazo, forzando la voz ronca en un grito que apenas se superponía al rugido de los camiones que pasaban. Aquí, durante unos segundos que parecieron eternos, nada sucedió. Pero entonces un sonido distinto atravesó el caos, el estridente chirrido de los frenos de un camión, seguido por el ronquido desacelerado del motor. Gabriel apenas pudo sonreír antes de sentir que las piernas le cedían por completo. El cuerpo se desplomó de lado y no se golpeó con fuerza contra el suelo porque, una vez más, el pastor se colocó firmemente a su lado, amortiguando la caída. En medio de la oscuridad que volvía a cerrarse a su alrededor, oyó pasos corriendo, voces distantes y el fuerte ladrido del perro. La última imagen que tuvo antes de desmayarse fue la de una silueta humana agachándose a su lado y una mano tocando su hombro con urgencia. Después de eso, todo se apagó. Cuando Gabriel abrió lentamente los ojos, por un segundo no supo dónde estaba. La sensación era de flotar hasta que se dio cuenta de que estaba acostado sobre una camilla, siendo trasladado a toda prisa por paramédicos a una ambulancia. El ruido metálico de la camilla deslizándose, las instrucciones apresuradas de los profesionales y el olor penetrante de antiséptico ayudaron a reorganizar poco a poco su mente. Se giró la cabeza con esfuerzo y lo primero que logró pronunciar en un susurro tembloroso fue: «El perro». Uno de los paramédicos a su lado se inclinó para oírlo mejor. «Disculpe, Gabriel», reuniendo las últimas reservas de fuerza, repitió: «El perro, ¿dónde está?». El socorrista intercambió una mirada rápida con su colega, sin comprender de inmediato. «No había nadie más con usted, doctor. Solo lo encontramos a usted solo, cerca de la carretera». Gabriel cerró los ojos exhausto y dejó que el cuerpo se relajara mientras el vehículo arrancaba en dirección al hospital. No pudo decir nada más. En la escena del accidente, la confusión se apoderaba de la carretera parcialmente cerrada. Policías organizaban el tráfico mientras investigaban el lugar del rescate. El camionero que se detuvo
prestó declaración, mencionando vagamente haber visto algo al lado del hombre, pero no supo decir con certeza qué había sido. Cuando los agentes examinaron la empinada ladera, se sorprendieron al darse cuenta de que el coche estaba a casi 100 metros de allí, enterrado en medio de la vegetación. ¿Cómo logró salir de allí?, preguntó uno de los policías sorprendido. No encontraron marcas humanas que indicaran que Gabriel hubiera caminado hasta la carretera. Solo rastros desordenados, mezclados con huellas profundas y extrañas marcas de arrastre en la buma, en tierra húmeda. En el hospital, después de estabilizado, Gabriel repitió a los médicos y enfermeros el mismo relato. Fue un perro. Él me sacó del coche, me arrastró hasta la carretera, pero las miradas eran escépticas, indulgentes, como quien oye un delirio inducido por el trauma o por los sedantes. Claro, claro, respondió un enfermero, ajustando el suero. El señor necesita descansar. Pero Gabriel sabía lo que había vivido. Revivía en flashes nítidos la mirada firme del pastor alemán, fuerza de la mandíbula que lo arrastró, la calma silenciosa a la hora de apoyarlo. 2 días después del accidente, Gabriel ya podía sentarse en la cama del hospital, aunque el cuerpo todavía estaba cubierto de hematomas y dolores sordos. El celular vibró en la mesita de noche. Era una llamada de la policía de carreteras actualizando las investigaciones. Doctor Gabriel, logramos localizar al perro del que habló. Se enderezó con el corazón acelerado. ¿Dónde está? Fue llevado al refugio municipal aquí cerca. Estaba rondando la carretera cuando la gente lo recogió. Afortunadamente tenía microchip. Pudimos identificar a los dueños. Gabriel respiró hondo esperando la buena noticia. ¿Y ellos? El policía carraspeó. Se negaron a recogerlo. Dijeron que siempre fue problemático, que esta fuga fue la gota que colmó el vaso. Gabriel cerró los ojos, la mandíbula tensa, la imagen del perro arrastrándolo por la ladera, la fuerza, la determinación, y ahora abandonado de forma tan fría. ¿Está bien?, preguntó con la voz embargada. Sí, está bien. El refugio lo está cuidando. Si quiere, puede visitarlo. Gabriel agradeció y colgó, sintiendo el pecho apretarse en una mezcla de alivio e indignación. 2 días después, tan pronto como fue dado de alta, Gabriel fue directamente al refugio. Cuando entró en el cercado de visitas, no necesitó mucho para encontrarlo. El pastor alemán, con el pelo negro y castaño, estaba tendido bajo la sombra de un árbol. Pero tan pronto como vio a Gabriel, se levantó, moviendo la cola discretamente, como quien reconoce a un viejo amigo. Gabriel se acercó lentamente, y el perro, sin dudarlo, se enroscó en sus piernas, frotando el hocico contra su mano vendada. Los voluntarios que acompañaban la escena sonrieron. Él ha estado así desde que llegó, tranquilo pero atento. Parece que estaba esperando a alguien. Gabriel se agachó, pasando la mano con cariño por el cuello del animal. «Debería llevarte conmigo», murmuró más para sí mismo, pero sabía que no era tan simple. Su rutina en el hospital era impredecible. Turnos nocturnos, largos periodos de ausencia. ¿Cómo podría ofrecer la estabilidad y el cuidado que aquel perro merecía? Mientras acariciaba al pastor, uno de los encargados del refugio se acercó con una libreta en las manos. Es increíble, ¿verdad? Hicimos una evaluación de comportamiento preliminar. Gabriel levantó los ojos curioso y él presenta un perfil dominante. Mucha iniciativa. Esas son características valiosas, especialmente para perros de servicio. Puede que no sea el más fácil para una adopción doméstica, pero el hombre sonrió. Es perfecto para programas de búsqueda, rescate o incluso apoyo policial. Gabriel miró al perro que lo observaba en silencio, como si comprendiera cada palabra. En ese instante, supo lo que debía hacer. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Estamos evaluando la posibilidad de enviarlo a un centro especializado. Allí recibiría entrenamiento y podría salvar muchas otras vidas.
así como salvó la suya. Gabriel rió con un nudo en la garganta. Entonces hará de eso su misión. El voluntario asintió. Gabriel se inclinó por última vez y abrazó al perro, apretándolo con fuerza. «Gracias, compañero», susurró. «No solo salvaste mi vida, me diste una nueva perspectiva». El pastor alemán solo respondió inclinando la cabeza, atento, sereno. Mientras se alejaba del cercado, Gabriel sintió que, aunque no pudiera llevarlo a casa, aquella conexión permanecería para siempre, y quizás en alguna carretera distante aquel perro salvaría otras vidas, exactamente como hizo aquella madrugada silenciosa. Meses pasaron desde aquella noche, pero Gabriel todavía se encontraba reviviendo cada detalle cada vez que cruzaba una carretera vacía al regresar del hospital. La vida había retomado su ritmo intenso. Turnos agotadores, casos difíciles, la soledad discreta de quien dedicó todo a una vocación. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. De vez en cuando recibía noticias del perro, ahora oficialmente parte de una unidad de búsqueda y rescate, entrenando junto a profesionales que veían en él el mismo potencial que Gabriel había presenciado aquella madrugada. En una de las últimas actualizaciones, supo que ya había participado en 2 operaciones reales, ayudando a localizar personas desaparecidas en senderos de bosque cerrado. Gabriel sonrió al leer el reportaje, el rostro iluminado por la pantalla del celular mientras esperaba el ascensor en el hospital. Aquel perro que nadie quiso, que fue tildado de problemático, ahora era un héroe silencioso, cumpliendo un papel que pocos humanos lograrían desempeñar. Y él, Gabriel, supo allí que no toda gratitud necesita ser retribuida con posesión, con apego. A veces, el mayor gesto de amor es dejar que el otro siga su propio camino, su propia misión. Antes de entrar en el ascensor, Gabriel miró por última vez la imagen del perro en la pantalla. Luego respiró hondo y siguió hacia otra noche de guardia, con la certeza de que en algún lugar aquel pastor alemán seguía haciendo exactamente lo que había nacido para hacer, salvar vidas, así como él. Si te emocionan historias como esta y quieres seguir descubriendo más relatos increíbles, no dejes de suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas historias conmovedoras contigo. Ahora, imagina a un hombre común en su rutina matutina, abriendo un portón y encontrándose con una escena desesperada. Un perro inmóvil envuelto por los anillos de una serpiente gigante, mientras 3 cachorros indefensos tiemblan de miedo bajo un arbusto. ¿Qué hacer ante un peligro tan grande? ¿Cómo actuar cuando cada segundo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Quieres descubrir qué pasó y sentir las emociones de esta nueva historia? No te pierdas el próximo video del canal Amo mi Patudo. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y ven conmigo. Grandes emociones vienen, acompañadas de grandes historias. Hasta entonces.